Roger Waters hace resonar su discurso en la ONU y sorprende al mundo con sus declaraciones. Las acciones de las potencias occidentales en Ucrania están dejando de pasar desapercibidas y el mundo se levanta en su contra. Sin rodeos y con una postura crítica, el ex líder de la mítica banda Pink Floyd sacó a relucir el papel que está jugando la OTAN y sus aliados y su papel provocador con el gigante euroasiático. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una nueva reunión donde el tema central fue el conflicto en Ucrania. Allí, el cantante y compositor Roger Waters tuvo una intervención virtual que dejó helado al recinto. Invitado por Moscú, el músico no se guardó palabras críticas contra el Kremlin por la operación especial en Ucrania. Sin embargo, cargó las tintas sobre el papel de los países occidentales liderados por Washington en el inicio y la escalada del conflicto. La invasión de Ucrania por la Federación Rusa fue ilegal, lo condeno en los términos más enérgicos posibles, pero además, la invasión rusa de Ucrania fue provocada, así dijo el músico ante un recinto notablemente inquieto. Por eso también condeno a los provocadores en los términos más enérgicos posibles, agregó Waters, dejando sentada su posición de que es imprescindible acordar de una vez el alto al fuego, que tanto Washington como Bruselas evitan de todas las formas posibles. La intervención del músico tiene como contexto las discusiones en el Consejo de Seguridad sobre los nuevos envíos de armas a Ucrania, que tendrán cada vez más impacto en la prolongación del conflicto. Recordemos que Alemania, Reino Unido y Washington están dispuestos a enviar en conjunto cientos de tanques para reforzar el frente ucraniano, que ya se encuentra en serios inconvenientes en todos los frentes de batalla. Por otra parte, el músico profundizó en los verdaderos ganadores del conflicto, destacando que entre ellos no se encuentra ni el pueblo ucraniano, ni Rusia, ni Europa, ni el resto del mundo, sino el complejo armamentístico. La guerra no hace más que enriquecer al lobby armamentístico en el mundo, pero somos muchos los que no compartimos los beneficios de esta industria de guerra, así dijo de manera muy lúcida el artista británico. Por ello, el único camino sensato es llamar al alto al fuego inmediato, sentenció al respecto Waters, poniendo su rúbrica personal al haber vivido en carne propia las atrocidades de las guerras provocadas por potencias agresoras. Recordemos que el padre del músico, Eric Waters, fue un idealista afiliado al Partido Comunista Británico que dejó en pausa sus ideales pacifistas para enfrentar al régimen fascista alemán y falleció en combate cuando Rogers tenía apenas 5 meses de vida. Esta vivencia en primera persona del músico lo influenció fuertemente a nivel artístico y el legendario disco conceptual The Wall es prueba de ello. Allí se muestra de manera artística los horrores del fascismo y el impacto en la vida de las personas. La voz autorizada de Waters sobre los horrores de la guerra y su impacto en la vida de las personas hace que sus críticas en la ONU contra los países occidentales que suministran más armas para prolongar el conflicto tengan un peso importante. Por otra parte, este mensaje del artista británico tiene como trasfondo las recientes revelaciones de cómo los distintos gobiernos aliados de Washington sabotearon todo esfuerzo tanto de Rusia como de Ucrania para llegar a un alto al fuego. En efecto, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, reveló que los gobiernos de Kiev y de Moscú estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo en marzo del año pasado, lo que habría iniciado un proceso de paz duradero. Sin embargo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia sabotearon ese proceso, poniendo presiones sobre Zelensky para que no acuerde la paz con el Kremlin. Y como ya es historia sabida, lograron su cometido con un saldo de miles de fallecidos a consecuencia de ello. Además, existe un dato que la prensa occidental hegemónica no tiene permitido mencionar y es el interés real de Israel de lograr la paz en Ucrania por la evidencia concreta del antisemitismo creciente en Kiev y especialmente en sus fuerzas armadas. Las denuncias de Rusia al respecto se cuentan por toneladas, pero la prensa occidental bloquea toda narrativa en ese sentido. Sin embargo, es cada vez más evidente que los medios hegemónicos intentan tapar el sol, ya no con la mano, sino con un alfiler.
En el mismo sentido, tiene total coherencia con esta postura de las potencias occidentales las revelaciones de Angela Merkel sobre los acuerdos de Minsk. La ex canciller alemana admitió públicamente que los acuerdos de paz fueron un engaño para ganar tiempo. Los gobiernos de Francia y Alemania falsamente adhirieron y firmaron los documentos de Minsk solo para darle tiempo a la OTAN que entregue armamento y entrene a las tropas de Kiev para el conflicto que ya estaban planeando provocar. No es casual que parte de la narrativa de la prensa occidental haya hecho énfasis en calificar la intervención militar rusa como no provocada, algo que a la vista de todas las evidencias no se sostiene por ningún lado. En este mismo sentido, cabe mencionar la reciente investigación del ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, quien reveló que la voladura del gasoducto Nord Stream fue ejecutada por las fuerzas estadounidenses en complicidad con gobiernos europeos. En este contexto, es cada vez más abrumador cómo se acumulan las evidencias que apuntan a la provocación del conflicto en Ucrania y la ruptura de las relaciones de Europa con Rusia, aún a costa de la crisis que eso le provoca al viejo continente. A esto hay que sumar los incontables informes que existen acerca de los negocios de la Casa Blanca en Ucrania con laboratorios químicos de investigación o la extracción de titanio y otros metales fundamentales para las empresas armamentísticas. Por todo esto, no es casual que la intervención de Roger Waters en la ONU sea tan fundamental. Cada vez más voces se alzan al respecto, pero pocas conocen de primera mano como él los horrores de la guerra a las que apuestan Washington y la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.